noches o buenas tardes, como lo quieran aceptar. Habla el pastor Ángel Reyes. Estamos aquí representando a Omure, hombres y mujeres al rescate. Y me gustaría leer un versículo que es muy importante para nosotros llevar el entendimiento de que la Biblia es el libro que en realidad lo incluye todo. Aquí en el libro de Deuteronomio 4, versículo 8, dice de la siguiente forma: ¿y qué pueblo o nación grande hay que tengan los estatutos y juicios como esto que yo le doy hoy? En la Biblia, el libro de Deuteronomio es un libro de la ley. En la Biblia hay 5 libros que son parte de la ley, que son Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. Entonces, en este libro de Deuteronomio, Pentateuco. eso le llaman el Pentateuco. Y ahí, ese versículo que leí, el Señor está diciéndole al pueblo a través de Moisés que esa es la ley que el mundo necesita. Así yo lo veo. Porque la ley de Dios no tiene ningún escondite, no trata de ajustarse a nadie. Por ejemplo, las instituciones, o mejor dicho, las constituciones de hoy día, en muchas ocasiones la hacen hombres, y muchas veces los mismos legisladores, y muchas veces quieren adaptarla para beneficios de ellos. Y sabemos que aquí en la República Dominicana hay muchos casos en el cual los diputados y los senadores han hecho leyes que le conviene a ellos, por ejemplo. Esa es la generalidad. Entonces, la Biblia no es así. Por eso, una persona que le tema a Dios y que esté corriendo o aspirando a un puesto político, si lo hace correcto, es una persona que debe hacer buen trabajo. El problema que vemos hoy día es que hay muchas personas dentro de la iglesia que no están haciendo el trabajo como para agradar a Dios. Tenemos que decirlo. Tanto personas, políticos dentro de la iglesia, que se llaman cristianos, y políticos que no son cristianos, no están haciendo las cosas como deberíamos. En nuestro país, nosotros no deberíamos estar teniendo la crisis que estamos teniendo, ¿verdad? Es un país que produce mucho. Nosotros producimos, tenemos economía, remesa, tenemos la pescadería, tenemos agricultura, minería, tenemos turismo. Nosotros tenemos muchas industrias que, si se opera el país de la forma correcta, el dominicano no tendría que irse para otros países como por ejemplo Estados Unidos, Europa, Puerto Rico. No, nosotros podríamos todos vivir bien. Pero aquí no hay vergüenza, pastor, porque aquí lo único que predomina son los intereses particulares. Porque ¿de dónde le sale al presidente poner como ministro de Agricultura al mayor importador de productos agrícolas? Es una barbaridad, es una contradicción. Y vi unos análisis ahí que se ha demostrado que la producción agrícola ha bajado. Obligatoriamente tiene que bajar, porque si tenemos un ministro que es el mayor importador de productos agrícolas, él le va a dar más prioridad a las importaciones que a los incentivos para los campesinos y que produzcan. Entonces es una barbaridad, no somos serios, no somos coherentes. Nos gusta hablar muchas cosas y no hacemos nada que vaya en beneficio de la sociedad. Y todo eso sucede porque no hay un temor de Dios. Cuando hay un hombre que le teme a Dios, va a pensar: oye, yo no puedo hacer esto porque no beneficia a este sector, no es conveniente para la otra persona, no es justo. Por eso hay un versículo en Proverbios 7 que dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor a Dios. Cuando uno le teme a Dios, uno va a cometer errores, uno va a pecar, pero no con la misma intensidad que una persona normal, ¿verdad? Y una de las cosas que le sucede al cristiano que se ha arrepentido, porque vamos a hacer una aclaración: hay muchas personas que dicen ser cristianos, pero no se han arrepentido. Pero una persona que se ha arrepentido porque ha aceptado a Dios de corazón, cuando hace algo malo,
pasa una hora o no pasa una hora, pasa menos, 5 minutos, 6 minutos y esa persona recapacita porque el Espíritu Santo está trabajando en él, ¿verdad? Y esa persona muchas veces tiene que volver al sitio donde empezó, donde cometió el pecado o el error. No tiene que ser un pecado, un error, una forma de pensar, algo que no está correcto y decirlo, porque el Espíritu Santo así le dice en el interior. Lo que pasa, pastor, es que el verdadero cristiano, cuando comete un error, lo repara. Y el Espíritu Santo le habla para que no vuelva a cometerlo más. Y se arrepiente de hacerlo y no lo hace. Pero si no es un cristiano verdadero, usted supo cómo es que funciona, cómo es que actúa. Sí. Tenemos que establecer diferencia entre lo que dicen ser cristianos y lo que son cristianos de verdad. Sí, es importante ese concepto del arrepentimiento dentro de un cristiano o una iglesia. Por eso nosotros los pastores y las personas, los ministros que tienen una iglesia, una congregación a su cargo, tienen que enfatizar en el arrepentimiento. Porque hay muchas personas, Francis, que van a la iglesia y están allí años y años en la iglesia, pero no se han arrepentido. Es muy fácil uno camuflajearse, ir a la iglesia camuflajeado y hacer todo las cosas que aparentemente están bien, pero por dentro las cosas no están bien. Yo te voy a hacer una anécdota o un testimonio de un niño que estaba en su casa con su mamá. Y para hacer la historia corta, el niño le dice a la mamá: mami, yo quiero vivir en la iglesia. Y la mamá le pregunta: ¿por qué tú quieres vivir en la iglesia? Y el niño le dice a mamá: porque papi se porta bien siempre en la iglesia. Eso era una inferencia de que no se portaba bien en la casa. De manera que así hay muchos cristianos. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros podemos engañar al pastor, podemos engañar al maestro, podemos engañar al amigo, a la mamá, al papá, pero a Dios no lo podemos engañar, porque tarde o temprano nosotros vamos a tener que darle cuenta a Dios. Mira, en el libro de Eclesiastés, el libro de Eclesiastés fue un libro escrito por el Salomón. Dice la Biblia que no ha habido un hombre más sabio que el rey Salomón del Viejo Testamento. Entonces, el sabio Salomón, aún siendo sabio, cometió muchos errores. Y después de cometer errores, al final, casi al final de su vida, escribió en Eclesiastés, que está en el capítulo 12, versículos 13 y 14, dice: al final, todos debemos entender que debemos guardar los mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Porque tarde o temprano vendrá nuestro Señor Jesucristo a pedirnos explicación por lo que hacemos, sea bueno o sea malo, rendición de cuentas, sea encubierto o descubierto. Y esa es la parte que a mí me gusta llevar y predicar sobre ella: lo encubierto o lo descubierto. Quiere decir que muchas personas encubren muy bien las cosas, pero para Jesús, para el Señor, para Dios, no hay nada cubierto debajo del sol. Todo es un libro abierto. De manera que nosotros así debemos actuar aquí en la tierra. Y este es un mensaje muchas veces que aplica bien a los políticos, porque los políticos adquieren una maestría, un doctorado, haciendo cosas que muchas veces están bien escondidas del pueblo y de incluso de su mismo partido y de la gente. Pero ante Dios lo que hacemos no está encubierto, sino que va a llegar el momento que de eso también vamos a tener. Pero cae muy bien para los cristianos que están incursionando en la política también. De hecho, y eso yo lo mencioné anteriormente, hay muchos cristianos que están incursionando en la política, que se dejan seducir por el político normal, por el político común, y todo porque el político común muchas veces tiene y le ofrece. Y se dejan seducir también por la facilidad de conseguir dinero, sí, porque se les llenan los ojos. Sí, y una de las cosas que
yo he notado en otro programa y lo hablo constantemente que todo el mundo quiere ser diputado, senador y regidor. Yo veo abogados, doctores, ingenieros, gente con profesiones que podrían conseguir un trabajo porque están preparados, pero quieren ser diputados, quieren ser senadores, quieren ser regidores. ¿Qué es lo que está sucediendo? Oiga, lo bueno, la pregunta buena sería, ¿querrán ser senadores porque no están de acuerdo con lo que está pasando en el país y están aspirando a cambiar, a que cambie y ellos pueden ser un ente del cambio? ¿O quieren ser senadores porque adquieren poder y dinero? Hay que ver, hay que ver. Ese debería ser el móvil, la razón por la cual una persona esté aspirando a un cargo público, el deseo de servir. Pero quisiéramos seguir, pastor. Y esa pregunta debemos dejársela a ellos que la respondan, porque es que ya llegamos al límite del tiempo. Debemos parar aquí y decirle entonces a nuestro público que a pesar de lo interesante que está el tema, tenemos que irnos, porque el tiempo aquí es limitado. Así que buenas noches y nos vemos en la próxima entrega. Saludos y bendiciones a todos. Buenas noches.